Bien, buenas tardes, estimados seguidores de la Palabra de los Cóndores, una iniciativa del Grupo de Estudios sobre Ética y Literatura de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta ocasión, en nuestro quinto ciclo, cuarta entrega, contamos con la presencia de Abraham Guamán Almirón, quien es un estudioso, investigador de la literatura masónica, narrador y doctor en educación, docente además de la Universidad Nacional de Ucayali, coautor de los estudios Literatura Masónica Peruana del 2006, junto con Ángel Gómez Landeo, Lucío Noriega Ríos, de Literatura Indígena Masónica del 2018, Gómez Landeo. Además, recientemente ha compilado los libros Maguey Andino, Antología de Cuentos México-Perú del 2022, y Periferias, Disidencias y Nuevos Acercamientos a la Literatura Hispanoamericana 2023, junto a investigadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de la Universidad Nacional de Ucayali, donde, como hemos señalado, se desempeña como docente y dirige además la revista de investigación científica enfocada en la literatura Colpa. Guamán Almirón además es autor de la novela La oscuridad anterior, publicada por Cielo Gris el año 2021. Bienvenido, Abraham, a nuestro programa. Un gusto estar con ustedes. Realmente me siento muy contento de estar con ustedes y compartir mis experiencias de literatura y de investigación en la Universidad Nacional de Ucayali, a la cual yo soy profesor principal. Y he desarrollado mucho el trabajo de narrativa, de la literatura, también dentro de mis cátedras. Y, por supuesto, las publicaciones que se llevan a cabo dentro de la revista digital que tenemos nosotros como grupo, el grupo Colpa, la revista electrónica Colpa, justamente se llama así. Un gusto, mi estimado amigo Terán, un gusto. El gusto es nuestro, estimado Abraham. Y justamente quiero comenzar hablando sobre tu narrativa, sobre la inquietud, ¿no?, que se ve en ella. Mi primera consulta es cómo inicia tu labor narrativa, cuándo comienzas a escribir, por qué comienzas a escribir. Dame un minuto, por favor. Me alarman cuando no les hablo. Ahora sí, te escucho, Jorge, dime. Suele pasar, también tengo dos mascotas por acá, no te preocupes. La consulta era justamente por cómo se inicia tu labor escritural narrativa. ¿Qué te impulsa a escribir? ¿Cuándo comienzas a escribir? Bueno, yo había escrito un cuento, La leyenda del Payar, cuando estaba en la universidad. Yo terminaba el último ciclo de estudios y era una vivencia experimental tal vez en esa época, y esa leyenda ya estuvo permanentemente en mí. No volví a escribir después, eso fue en el año 89. Y en el año 1993 había terminado la carrera y llego a Pucallpa, y de Pucallpa prácticamente me voy a Purús. O sea, yo pensaba que Purús era una ciudad enorme, pero era una provincia que tenía muchas limitaciones. Llego a Purús y ahí me sucede la experiencia de que yo fui a trabajar a una comunidad. Esa comunidad era una población indígena. Yo no conocía absolutamente qué cosa era una población indígena. En realidad, después, con los años de estudio, me doy cuenta que estuve en una población originaria
del pueblo Xeranaua. Ahí estuve un año. Las historias que pasaban ahí eran, literalmente, eran increíbles. Y lo guardaba en mi memoria. Cosa que cuando yo regreso a Pucallpa, el año 95, me nombro en un colegio acá en Pucallpa, seguía trabajando como docente, pero todas las historias que había pasado rondaban en mi cabeza. El año 1998 se me ocurre, ¿no?, hacer un borrador de una historia, se llamaba Kirashaka. Pero no sale esa historia hasta el año 2005, en que el extinto ahora Arnaldo Panagio Teixeira llega para un congreso, el primer congreso de literatura masónica en el Perú y en Pucallpa. Llega y cuenta su vivencia también. Es ahí en que me veo obligado por unos colegas, por Gómez Landeo, a que yo escriba el cuento, lo publique. Terminé el borrador y me dice, ya está el cuento, y se publica. Y ese cuento se llama Kirashaka, la experiencia de un profesor con una indígena Xeranaua. Ahí empieza mi labor de narrador, por decirlo así, de narrador y de escritor. Cuando yo le comento esto, años después a Osvaldo Reynoso, y él me dice, es un buen cuento, es un buen cuento. Y escribo después El hijo del jefe, en el año 2008. Y Osvaldo, que ya no leía libros, porque dice que él quería vivir, lee de un solo tirón la novela. Y es más, él lo presenta en la universidad. Y me dice, y ahí me acuerdo, ¿no? Dice, el escritor, narrador Abraham Guamán, en su página tal, el búho canta mirando el norte. Podría haber sido el título, pero él ha elegido la cuestión lingüística, que es el hijo del jefe. Pero muy bien podría haber encerrado toda esa novela en el búho canta mirando al norte. Ahí me emocioné y dije, sí, podría haber sido. Y él consideró que ese capítulo es la más lograda. Los escritores sabemos qué capítulo es lo más logrado, ¿no? Sabemos por la técnica, por la coherencia, por la temática, y también por el estilo, ¿no? Sabemos qué cosa es lo más logrado. Realmente fue un espaldarazo que me dio Osvaldo a leer ese capítulo. Ahí me convierto en escritor, mi querido Jorge Terán. Bien, gracias. Ahora, me da curiosidad, tu primer cuento lo escribiste cuando estabas estudiando en la Universidad de Ica, acabando ella, ¿y sobre qué trataba? Sí, sí. Estaba terminando los estudios de lengua y literatura en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, el año 89 casi. Estaba terminando los estudios. Sí, sí. La Y temática era distinta. la revista se llamaba Nueva Acrópolis. En Nueva Acrópolis, no lo he dicho nunca, en Nueva Acrópolis escribo La leyenda del payaso. Es verdad. ¿Y era un cuento ambientado, imagino, en la costa o iba por otro lado? No, en la costa. En la Claro, costa. sí. Entonces, tu experiencia docente te cambió o te impulsó a ampliar tu narrativa, por lo que comentas. Y que dividen en este libro, ¿cierto? Que es, La oscuridad anterior es claro. es lo último
La editorial Cielo Gris compró los derechos y yo ya no tuve nada que ver en ello. Sin embargo, me consultaron muchos aspectos de la narrativa. Ahí donde aparece, ya no aparece Sebastián como personaje, sino Abraham. Abraham aparece como el personaje principal, ¿no? Y Cielo Gris, como editorial, tuvo un buen acierto, le digo, Jorge. El acierto era que ese profesor que va a una comunidad nativa, va con todos sus saberes, como yo. ¿No? Usted sabe, don Jorge, que además de profesor, soy un científico social. Yo estudio muchas cosas de la conducta de la sociedad. Pero cuando voy a la comunidad descubro cosas que no sé, realmente no sabía y me enseño. Y cuando dice la oscuridad anterior es justamente lo que no sabía como profesor en un nuevo contexto social, cultural, y aprendo. Por ejemplo, una parte de la historia, Jorge, es que cuando me invitan a cenar en esa comunidad era muy tarde, tocan la puerta de mi habitación y dicen, profe, vamos a cenar. Ya le, vamos a cenar. Profe, apúrate que ya se va a acabar la carne. Y literalmente la carne, ¿no? Voy caminando con ellos y yo pensaba que, como nosotros, ¿no? Que una cena es un lugar donde es una mesa grande, están las sillas, están los cubiertos y, y yo no veía nada, solo veía dos grandes ollas que estaban hirviendo al fragor de la leña y todo. Y había una ronda de personas que conversaban, pero estaban totalmente alejados de él. Entonces yo ingreso a ese lugar y converso igual. De repente una señora saca un trozo, o sea, una pierna de un, allá le llaman eh, guangana. Nosotros diríamos que es un chancho, una pierna de chancho, chancho salvaje, hirviendo. Lo saca, lo pone en una bandeja y le pasa esa pierna al jefe. El jefe espera que se enfríe un poquito, le da un mordiscón, le da otro mordiscón después. Y luego lo pasa al siguiente, y el siguiente hace lo mismo, hasta que llega hacia mí ya casi media pierna comida. Yo digo paso, ¿no? Y pasa, nada. Y sigue, pero todo el mundo mira que no lo he mordido. Entonces empieza la nueva ronda, la pierna sigue pasando, y llega un alumno y me dice, profe, muerde ya, porque no vas a tener otra oportunidad para comer. No vas a comer. Muerde. Uy. Y sigue pasando la carne, hasta que llega nuevamente hacia mí, la bandeja con la presa, la carne. Y yo lo que hago es tratar de morder esa carne treja, ¿no? Dura.
lo muerdo, y todo el mundo está mirando el momento que estoy mordiendo la carne. Están mirando, lo muerdo, y con su mirada mueven así su cabeza, como diciendo, ya eres uno de nosotros. Y paso, y vuelvo otra vez, ya casi huesito la carne, y le muerdo otra vez. Ahí me convertí en Sharanagua, en serio, me convertí en Sharanagua. Comí esa experiencia, como dijo Osvaldo en un momento, es una experiencia vital. Está en el libro, La oscuridad anterior, y, y realmente aprendí. Era algo que yo no hacía. En mi familia tenemos los cubiertos, la mesa y toda la formalidad occidental. Pero ahí era agarrar la carne con las manos, morderla y ponerla ahí. Era una cosa de sobrevivencia. La oscuridad anterior, ese título guarda muchas cosas que justamente no están establecidas en el orden de una cultura como la nuestra, sino una cultura primigenia, natural, originaria. Y realmente cuando recuerdo me siento muy bien, porque eh, puedo contar esa experiencia a partir de lo que viví. Así es, mi Jorge. Gracias, Abraham. A mí en realidad me gusta mucho el libro. Es un libro, y quiero hablar un poco sobre el libro para luego hacer algunas consultas, ¿no? Que como tú señalas es una experiencia vital en el caso de la ficción, aunque hay, entiendo por lo que señalas, mucho de autobiográfico, ¿cierto? Sí. En la que hay un profesor que va a esta comunidad de Gastabala en la ficción y que va a compenetrarse con la cultura de los charanaguas, pero tampoco sin idealizarla. Eso me parece muy interesante, ¿no? Hay una comprensión de las semejanzas, el respeto a la cultura, de aquello que se podría mejorar, de qué podría aportar del mundo occidental a la cultura charanagua, respetando sus particularidades, o como toda cultura es pues, diferente a otra. Eso me parece importantísimo en la novela, y que también tiene un rasgo crítico, ¿no? Hacia las autoridades, sobre todo, hacia el olvido del Estado, incluso una mirada crítica verbalizada por el narrador hacia las labores académicas, ¿no? Del ILB, ¿cierto? De estos lingüistas que van y que incluso quieren deculturarlos, ¿no? Al promover la traducción de la Biblia y llevarlos al buen camino, que casi lo dicen literalmente incluso, y el profesor tiene una mirada bastante clara de que ese no es el camino, ¿no? Este sacerdote que guía la misión de Santa Lucía, Pablo, ¿cierto? Pablo, como hermano Pablo, no recuerdo otra cosa, y que también es idealista, también lo acusa de idealista el profesor, ¿no? El profesor resiste, y bueno, el padre sí, pues enferma y todo lo demás, ¿no? Hay un respeto muy marcado por la cultura charanagua, por también describir las dificultades en las que se vive, porque la selva es un espacio también de respeto, donde habitan los dioses, pero es también un lugar peligroso, ¿cierto? No es tampoco un lugar, no es un campo de niños, es un lugar peligroso, pero en el cual han sabido adaptarse o saben sobrevivir esta cultura. Ahí parece ello muy importante, además que hay diálogos muy fluidos, episodios como el de la boa también, ¿cierto? La muerte del venadito, que le afecta también a este narrador, ¿no? Por ello, una de las preguntas que quiero hacerte es, pensando en el narrador, que, bueno, no se puede, en este caso, por lo que comentas, hay un rastro también de tu experiencia, ciertamente, hay un rastro vital, pero específicamente, esta novela, cuando la publicas, ¿qué pretendías hacer al darla a conocer, ¿no? Porque todos, bueno, la literatura no tiene por qué tener un mensaje social, ¿no? Eso no la define, ¿cierto?
pero sí tiene ello, ¿cierto? Aunque no sea su función, tiene ello, tiene la posibilidad de comunicar mensajes, de comunicar posturas, ¿no? Cuando publicas, ¿qué esperabas de la obra como comunicación, como mensaje? Me alegra que hayas indagado sobre la voz del narrador, que muy pocas veces lo hacen los entrevistados, los entrevistadores, ¿no? La voz del narrador, como dice Bakhtin, en voz, sentido y diálogo, es el pensamiento, ¿no? Lo que cree el narrador sobre una determinada situación política, cultural. Eh, claro, ahí está mi voz, es verdad. Ahora, ¿qué es lo que esperaba? Como muchos escritores empezamos con una cuestión ingenua, de solucionar el país con una novela. Eh, la situación de la Amazonía peruana, del cual tenemos el 70% de geografía, en las cuales los primeros colonizadores, ¿no?, se basaban en su lengua para imponer su cultura y a la vez eh, dominarla, sentirla propia. Recuérdese que la Amazonía fue conquistada muchos años después, muchos siglos después que la cultura, que lo que fue en la costa, casi 1700. Recién llegan los primeros colonizadores a la Amazonía a través del Ucayali y del Amazonas. Eh, una lengua ágrava, no había escritura, no hay, recién se está normalizando a través del Ministerio de Educación. Eh, Cuando uno escribe sobre la Amazonía, de mi parte, ¿no? Porque muchos escritores pues, podemos contradecir las cosas, pero yo le escribo para hacer conocer que había un pueblo, el pueblo Xaraná. Y creo que lo logré, Jorge, creo que lo logré, porque después de esa novela que fue escrita en el 2008, publicada en el 2009, presentada por Osvaldo, llegaron muchos lingüistas de la católica que se fueron al Purús para saber del pueblo Xaranagua. Entre esas lingüistas, eh, una muy famosa de San Marcos, recuerdo que es María, bueno, no me acuerdo bien, pero ya falleció. Ella lleva a sus alumnos a vivir a Purús y a hacer un estudio de la lengua Xaranagua. Posteriormente, ha habido muchos estudios de antropólogos sobre el pueblo de Xaranagua. Alguien que me leyó, al cual yo tengo muchísima consideración también, es Pedro Favarón, quien ha escrito un último libro, me ha dejado acá, eh, sobre el pueblo Shipibo-Conibo, que es de la familia de los Xaranaguas, son lengua pano. Era darle a conocer, como te digo, dar a conocer, como Pedro, ¿no?, el conocimiento ancestral sobre la medicina. En realidad yo me enfoqué sobre el conocimiento de la experiencia de las interrelaciones humanas que tienen ellos. Eh, Todo el mundo cree que son salvajes, y no es verdad. Yo he vivido con ellos, ¿no? No es verdad, no son salvajes. Que comen, no, nada. He tenido una experiencia muy hermosa con el pueblo Xaná, que hasta ahora me recuerdan, que hasta ahora quieren que yo visite su pueblo. Esa,
Es un momento que veo que has leído la novela, Jorge, del venado, del cazador que pasa su dedo en un árbol y dice Sajino, profe, ¿no? Vuelve, ¿no? Solamente por el aroma conoce qué animal pasó por ahí y sabe a qué distancia se encuentra para cazarlo. Y también las relaciones sociales entre los ancianos, los jóvenes, que es muy distinta a la de nosotros. Las leyes nuestras no sirven para ellos. Las leyes nuestras, así, legales para el país, no se adaptan. Y muchas veces se quiere imponer esas leyes en una comunidad. Y ya te hablo desde el punto de vista legal, desde el punto de vista político, cultural. Tienen otra forma de vivir y también de hacer las relaciones sociales, culturales de un pueblo a otro. El pueblo Sharanagua, que digo de la comunidad Gastabala, pueblos antes, o sea, es decir, kilómetros antes, están lo que llamamos nosotros era Cachinahuas, ahora se llaman Junicué. Después de ese pueblo están los Amahuacas, que ya van por el Cepagua. Hay tres trochas que van hasta el Cepagua, el Alto Purús. Es un pueblo que tiene relaciones eh, entre las comunidades y no habla solamente una lengua, habla las cuatro lenguas que le rodean, además del portugués y del español. Es decir, es bien difícil que en el Purús no conozcan y no hablen el portugués, y no conozcan y no hablen el español. Bien difíciles. Lo que no se ha dicho, yo lo refiero, son políglotas. Hablan más de dos lenguas. Políglotas todos. Y que alguno de ellos diga que no te entiende es mentira. Te entienden perfectamente. Hablan las lenguas. Entienden la cultura. Saben por dónde tienen que llevarte para que llegues más rápido a la ciudad. Saben cazar, pescar. Esas culturas son enormemente ricas, ¿no? En conocimiento, en sabiduría y sobre todo en saber vivir. Eh, Ellos han sobrevivido todas las enfermedades y dicen que son las más proclives a que una enfermedad occidental les afecte. Es verdad, es verdad. Pero han sobrevivido a la enfermedad del COVID y siguen ahí. Tienen las mejores recetas. Me contaba un Sharanagua que los gringos querían que les diese la planta que cura las enfermedades venéreas. Y ellos nunca le han dado, nunca, porque nunca les pagan, dice, solamente se lo llevan. Y es verdad, tenía razón. Pero ellos saben curar todas las enfermedades del ser humano, creo yo. Por eso han sobrevivido miles de años. Esa experiencia está bien graficada en la novela, del título de la novela, que lo puso Cielo Gris, que es La oscuridad anterior. Está bien gráfica, totalmente. Así es, Jorge. Sí, es cierto, la novela, ahora que lo señalas, tiene ese matiz, ¿no? Dos momentos, el descubrimiento, ¿cierto? La compenetración, y veo que es también tu postura como narrador, ¿no? Como autor. Por eso me lleva también a la siguiente pregunta. Y cuando el libro sale en el ambiente literario
de Ucayali, ¿cómo es recibida la novela? ¿Es bien recibida? ¿Es criticada? ¿Qué sucede en ese momento? No, es bien recibida, ¿sabes por qué? Yo publiqué una primera tirada que lo publicó la universidad, el hijo de, se agotó. La segunda tirada fue con Pasacalle, que sacó una edición, una presentación muy, muy bonita, igual se agotó. La tercera tirada fue con Trazos, de nuestro amigo Müller Vázquez, se agotó. La cuarta, no tengo ningún ejemplar. La oscuridad anterior, no tengo ningún ejemplar. De verdad, no tengo ni para recuerdo. También se agotó. Se, se agotó, me lo vendes. Se agotó de verdad. Y no tengo, y justamente me han solicitado hacer una nueva tirada de la novela del hijo del güey. No, lo aceptan como la oscuridad anterior, lo aceptan, pero he visto que el hijo del jefe, como título de novela, les encanta, les encanta de verdad. Y fue bien recibida, buenos comentarios, no solo a nivel nacional, ¿no? La Universidad de México, la UNAM hizo un comentario muy interesante, nuestro colega de la Universidad de Nariño, de Colombia, Jorge Jorge Rodríguez Rosales, la Universidad de Brasil, que lee en portugués todo, también hizo muy buenos comentarios. La Universidad de Quito con Vicente Robalino, no, tuvo buena aceptación, porque consideran que es una novela, sí me digo así, lo voy a decir literalmente, contada desde adentro, o sea, desde el mismo lugar, con ficción, con realidad, pero contada desde adentro, que es distinto a que alguien escriba sobre las poblaciones originarias, pero que le hayan dicho. No. Eh, ellos, sobre todo Vicente Robalino, digo, hay detalles que solamente se pueden decir que has estado ahí. O sea, detalles como, por ejemplo, la llovizna en el río Purús, o las garzas, el momento que las chicharras cantan, eso a la hora precisa, ¿no? Eso solamente se puede saber que está dentro. Es como lo que hizo José María Arguedas, ¿no? Eh, cuando estaba en prisión. Solo podía contarlo a alguien que estaba dentro, no podía ser nadie más. Creo que pasó eso con este libro de literatura narrativa, que es contada de adentro. Y hay detalles que he obviado. No, hay palabras, Jorge, bueno, hechos, ¿no? Que no pueden narrar las palabras. Las palabras quedan muy cortas para expresar lo que es ese momento. No se compara, ¿no? Muy limitada las palabras. Yo he tratado de reflejar lo más que he podido determinadas situaciones y contextos del pueblo con las palabras, pero estimo que no he reflejado todo. Por más que he querido expresar con palabras lo vivido, no es posible. Entonces yo he querido transmitir la realidad y ponerlo en vigencia, ponerlo en vigencia después, ¿no? Porque siempre uno escribe sin pensar en, sino que después me di cuenta que en realidad era algo que estaba dentro de mí y que quería darlo a conocer. Y salió pues lo del pueblo Chernagua. Creo que Chernagua nunca se mencionó hasta que apareció la novela, El pueblo Chernagua. Eso te puedo decir, Jorge. La novela puso en agenda el tema, ¿no?, específico de la cultura Sí, serranagua.
Justamente quería preguntar, aprovechando tus otros libros, como el que tengo aquí. Bueno, en realidad lo tengo, como está subido en línea, lo tengo, lo tengo descargado y impreso, ¿no? Literatura indígena amazónica. eh, ¿Cuál es el lugar que ocupa la literatura indígena en el panorama total de la literatura amazónica? Sí, es muy importante tu pregunta porque creo que en, siempre hemos hablado de la literatura amazónica, pero muy poco de la lectura indígena. Los mayores ensayos y libros están sobre la literatura amazónica. Incluso nuestro amigo Martí Corena, Chamiros y Decidores, que hace una recopilación del año 1955 hasta el 2020 sobre literatura amazónica, no menciona literatura indígena. Con Gómez Landeo, que trabajamos juntos esta propuesta, hemos desarrollado la literatura indígena amazónica. Y en este sentido va, es que como yo y como muchos, hablamos de la literatura indígena, pero no propiciamos de que lo escriban ellos mismos. O sea, que su literatura sea escrita por un Shipibo Conil, por ejemplo, o por una Shaninka, o por una Aguajún, por un Aguajún. No. En este libro de literatura indígena amazónica, tal vez somos los mensajeros, los intermediarios, pero los que escriben literatura indígena amazónica ya está tomando un nuevo orden, un nuevo corpus. Y ese corpus es que ellos mismos están hablando de su pueblo, están hablando de sus historias, de sus creencias, de sus costumbres. En este libro está, por ejemplo, Márquez Pinedo, que es un shipibo y que escribe poesía. Está Renita Quinticuari, que es una chánica fallecida, pero está su texto. Hay escritores Gines, ¿eh? Gines, Aguajún. Por eso es que estamos tratando en lo posible de darle esa tribuna y después lo dejaremos para que sean su propia bandera de cada uno de ellos. Eh, Solamente en este libro de literatura indígena amazónica, que está en virtual y también impreso, no hemos hecho muchos, son 200 libros nomás que leemos, pero está en virtual, está colgada en la página de la Universidad de Ucayali. Hemos tratado en lo posible de que ellos aparezcan. Nosotros nos hemos desinhibido de hacer algún comentario, alguna referencia, para darle paso solamente a lo que ellos escriben. Yo creo que la experiencia, como te dije hace un rato, Jorge, contada de adentro, es distinta a que alguien te lo cuente, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, preferimos que ellos lo cuenten. Y cuentan su estrella. Pencol, por ejemplo, ¿no? Es una bonita historia que no tiene, aparentemente no tiene la coherencia narrativa como nosotros la vemos, la observamos, la cuentan, ¿no? Puede tener, desde la cultura occidental, la estructura narrativa es distinta a la estructura narrativa de un pueblo originario. No tiene esa estructura, pero está. Puede aparecer disonante, pero lo que hay que leer es el mensaje. Ese mensaje que es de una cultura, de un pueblo que vive miles de años y que siempre está con nosotros. Eh, esa, Ese tenor eh, le hemos puesto en la literatura indígena amazónica. Así es, Jorge. Me parece importantísimo lo que señala Abraham, ¿no?
En principio, me quedo con lo último para tomar el primer punto. El hecho de que realmente la narrativa oral tiene otras dinámicas y también culturalmente puede no seguir nuestro clásico modelo de lectura lineal, ¿cierto? Puede Correcto. seguir los derroteros de la cultura y de la forma de pensamiento que apelan a otros recursos, ¿no? Como tú bien lo sabes, absolutamente válidos, solamente son diferentes. Yo también me quedo con lo primero, con esta problematización que realizas del rol del intermediario, ¿no? O sea, eh, Sí. no siempre va a ser necesario un intermediario que tome la voz del otro y que quizás sin quererlo va tamizando, ¿no? Lo que el otro dice para adaptarlo a una lógica occidental, quizá con las buenas intenciones, pero no Correcto. necesariamente es la vía. Ir facilitando el camino a la expresión de las voces orales de las culturas amazónicas para que luego tomen su propia voz, ¿no? ¿Cierto? Eso es importantísimo. Y también va contra, aunque tú lo sabes, contra ciertas prácticas también que se suelen hacer en el campo literario, ¿no? O intelectuales nacionales o extranjeros también. Me lleva a un segundo punto y la reflexión que tú también haces junto con Ángel y con Noriega algunos años antes, cuando eh, dividen en tres etapas la narrativa amazónica, ¿no? Una primera, lo tengo por acá, literatura oral amazónica indígena, que obviamente es continua hasta la actualidad, ¿no? O sea, es la más antigua y la que se mantiene hasta nuestros tiempos contemporáneos. Unas siguientes etapas vinculadas con la conquista, digamos, o con otra clasificación también, y otra más cercana, marcada por eventos traumáticos o vinculados con lo social, con lo histórico, donde el elemento central es pues la presencia del caucho, ¿no? La explotación cauchera. Correcto. Correcto. Pero Correcto. quiero llegar a lo más actual para tratar de dar un panorama contemporáneo de la narrativa amazónica, de pronto, obviamente previamente por los alcances del programa, hablan de un periodo del petróleo y la madera, ¿no? Que sería el más cercano, pensando en el libro publicado, me parece que el 2008, 2010, ¿no? Cinco. El de cultura amazónica, pero en 2005, ya, 2006. 2005, 2006. ya. Entonces, este periodo del petróleo y la madera sigue vigente hasta la actualidad o han aparecido nuevas temáticas en la literatura amazónica o si queremos lo resurgimos a Ucayalina como mejor prefieres? Sí, ha aparecido un nuevo periodo que lo ha escrito Rolando Mandujano, el periodo de la coca y el narcotráfico. Es un periodo que nosotros no consideramos en esa época, 2006, estamos hablando de 2006, pero ahora sí está muy vigente. Y uno de los libros que representa ese periodo con mucha anticipación, tal vez, es uno escrito por Walter Pérez Mesa, El Emperador Invisible. Es un libro de 12 cuentos, si no me equivoco. En ese libro refleja a un narcotraficante que está en Pucallpa y está buscado por la policía, pero nadie lo ve, nadie sabe quién. O sea, se pasea por toda la región, pero nadie da cuenta de él, porque voy a decir así, entre comillas, los tiene comprado a todos. Entonces, por eso el nombre del emperador invisible, el que domina el pueblo, pero nadie lo ve, pues es invisible. Walter Pérez tuvo un buen acierto con esa novela, con ese cuento, realmente. Y han aparecido otros cuentos, también en Iquitos, ¿no? El camino, ¿cómo se llama esto? Eh, Tiene que ver el camino del producto blanco, ¿no? Y también en Tarapoto. Entonces, ¿qué cosa
nos está diciendo la realidad, que ya pues el periodo de la madera, que era la extracción desmedida de la floresta en la Amazonía, era una etapa muy frecuente, no sé, pero está cambiando por el otro periodo que es el narcotráfico y la droga. Ese periodo no hemos podido hacerlo, pero lo dijo Rolando Mandujano en su libro sobre la Amazonía. Él lo ha escrito y es un mérito de él, realmente. Eh, Estas etapas eh, son, como, son frecuentes y difíciles. No sé si lo dijo Vargas Llosa o lo dijo García Márquez. Para escribir no necesitamos un estado normal, no necesitamos una tranquilidad. Justamente en la intranquilidad, es decir, en las confrontaciones, en las guerras, nacen las mejores novelas. Lo dijo uno de ellos, no recuerdo quién exactamente. Y han aparecido muy buenas novelas. Hay un cuento que a mí me interesa muchísimo como estudio y que lo he comentado también. Es de Jorge Luis Salazar, eh, 9 de febrero, un día que no debe volver. Justamente es la confrontación entre el desprecio para su agricultura. Pero hay una parte de ese cuento que es en paralelo. Eh, es una víbora que se está subiendo al árbol para agarrar un pajarito, pero a la vez hace la comparación cuando el campesino se está arrastrando, ¿no? Se está llevando la bandera para colocarla en la plaza de armas. Cuando está llegando a la plaza de armas y coloca la bandera, le disparan. Y cuando la víbora, que está ahí justamente, eh, le da un picotazo a esa ave. Los dos mueren, el campesino y el pajarito. Qué formidable esa historia, formidable. Momentos de lucha, de intriga, de subversión, lo que quieran. Pero es un cuento fabuloso. Que, que no he leído otro cuento más hermoso que por la historia, por la trama, por la forma en que prepara su estilo, lo hace bien. Y fue un momento que fue real, de lucha del pueblo, del campesino en la ciudad, reclamando sus reivindicaciones de mejor precio para su agricultura, luchando contra el gobierno. Esos momentos para la literatura es importante, vital para hacer una creación, cualquiera que sea. Y Jorge Salazar Saldaña tiene ese mérito de haber captado. Después, los cuentos en transición, digamos, en una situación tranquila, no han tenido ese renombre. Después del Emperador Invisible, no hay un cuento fabuloso como de Walter Pérez, como ese cuento. Después de 9 de febrero, un día que no debe volver, yo no leí otro cuento fabuloso como el de él, porque lo han hecho en tranquilidad. Y había otra situación, y es cuestión de estilo, ¿no? Puede ser mi parecer, Jorge, pero eh, el maestro Osvaldo Reynós decía que no se puede construir un cuento, una novela, al día siguiente de lo sucedido. Tiene que pasar años, cuando madure la historia, dice. Y después de 5 o 10 años recién sale la historia, bien contada, hermosamente contada, ha madurado. Así que los escritores amazónicos publican cada mes un libro o cada año un libro. No, no está madurado.
Es que así es la literatura. La literatura, la crítica, no puede ser desde un día para otro, ¿no? Absolutamente. La literatura necesita madurez. Esa madurez creo que tiene que ver con los años y la experiencia y la forma como la cuenta, ¿no? Si es un cuento, si es una novela, si es una poesía, tiene que ver esa cuestión entrañable de haberlo vivido para convertirla en ficción o en realidad, ¿no? Cortázar decía que hay que hacer un cuento basado en la realidad, pero que sea ficción, y que la ficción sea realidad. Es hermoso, ¿sí o no? Jorge. Ahora que hablas hemos hablado tanto de la temática brevemente indígena, lenguas indígenas, amazónicas y escritural, me recuerda también que en tu libro titulado Periferias Disidencias, junto Es con Gómez artículo. Landeo, el articulado Chávez y los tres, pues, ¿no? Plantean un esquema bimodal interesante, ¿no? Que justamente lleva esta continuidad que hace poco hemos señalado. Pero en el caso de lo que llaman ustedes literatura criolla mestiza, me parece, ¿no? ¿Cierto? Y me da curiosidad lo siguiente, tú me podrás decir si sucede o no sucede. Yo imagino que sí, pero puede ser que no. Y en el caso de Pucallpa, de pronto que he leído algo de allí, eh, y si tú lo puedes también ampliar amazónico mejor, ¿no? ¿Hay también alguna onda literaria, narrativa de pronto que se enfoque en el espacio urbano contemporáneo, digamos, en la urbe ya tocada por la posmodernidad? ¿Se encuentra esa línea narrativa? Sí, sí. En ese libro de Periferia, Disidencias y una aproximación a la literatura latinoamericana, con Miguel Ángel Rascón, Hernández Rascón, recogemos la literatura rural, pero a su vez en Maguey Andino, que está en Maguey Andino, es una obra, una serie de libros de cuentos de la ruralidad de México y de Perú. En aproximación, o sea, periferia y disidencias es una serie de artículos científicos de América Latina. Está Cuba, México, Venezuela. Y, y lo que manifiesta en sí es que la cultura, los pueblos, ¿no?, tanto de México como de Perú o de cualquier parte de Latinoamérica, tienen algo en común, que es la sencillez, la humildad. eh, Cuando escribimos, reflejamos esa parte de nuestro, de nuestro ser, de nuestra cultura. Pregunta, ¿me la puedes repetir, por favor, la pregunta que me dijiste? La pregunta, por favor. Es, Estaba queriendo llegar ahí. sí, la pregunta es si existe contemporáneamente en la narrativa amazónica Sí, también una onda narrativa vinculada con el espacio urbano ya tocado por la sí, posmodernidad. sí. Recordé. De acuerdo. Gómez Landeo escribe, ¿cómo se llama este cuento? Sobre el Chuyachaki. Este, pero no es un Chuyachaki, sabemos que es un duende de la Amazonía que se aparece en cualquier lugar, toma la forma de cualquier persona, le engaña y se le lleva al monte y lo hace perder. Ese es un Chuyachaki. Chuya eh, y Chaque, pie, pie diferentes. Eh, Gómez Landeo escribe un cuento recreado en la ciudad. Eh, Ese urbano
y muy conocido, el trapiche. Ahí se encuentra con la doncella, con la dama, y toman el famoso trapiche, que es una bebida exótica, de mucha creencia en la Amazonía. Es una bebida exótica, ¿no? Toman. Luego se van a un lugar mejor, bueno, le dice así el personaje, el protagonista, para irse a un hotel. Pero llegando, o sea, pasando las calles, le ve que ella tiene unos muslos enormes y después le mira los pies y su pie, uno es desigual. Le mira al motocarrista que está manejando el vehículo y le ve que tiene una oreja más larga que la otra, un duende. Ahí viene la creencia. ¿Qué sucede con la narrativa? Sucede que ya no estamos viendo la mitología tradicional, es decir, que en el bosque se encuentren con un chuechaki y de ahí lo llenó. Está en la ciudad. Y en la ciudad se desenvuelve como siempre, ¿no? El ser que aparece, sobrenatural, y después de medianoche se evapora. Ya. Ese contexto está sucediendo en la literatura masónica. Ya no se está viviendo la época de Odisio Román, de Francisco Ríos Izquierdo, de Daniel Hernández. No, está cambiando todo el panorama de la literatura. Porque los niños, ¿qué van a creer pues, en el libro de Sangama, que es un clásico definitivamente? En el Barbecico de Izquierdo Ríos, que es un clásico definitivamente. Pero ya el niño no ve eso. Entonces la literatura tiene que modificar. Tal vez el riesgo y el peligro está en que los libros sean, o sea, la narrativa sea escolarizada. Es decir, que sean libros solamente para que lean los niños o los adultos, o los de secundaria, por decir, lean libros solamente para ellos. Hay un choque muy, muy fuerte entre el escritor y lo que quiere vender. Si se quiere vender libros, como lo hacen muchas editoriales, ¿no? Solamente para escolares, la literatura pierde. Ganan los niños, sí, es verdad, pero la literatura pierde la creatividad, pierde la libertad de escribir. Cuando Vargas Llosa hizo un libro solamente para la lectura infantil, o sea, para los niños, perdió. Nunca más volvió a escribir para niños, perdió. Pero yo veo también que los escritores se están afanando para escribir libros didácticos, o sea, cuentos didácticos, novelas didácticas, con moraleja, con enseñanza. Y la literatura no es eso. Nunca se pensó que un libro de Ana Frank podría ser para niños, nunca. O que 100 años de edad se pensara que fuera para secundario, para universidad nada más. No, era para que lean todo. O tal vez pensemos de que Conversión en la Catedral sea solamente para los filósofos. No, no, no fue así. Que lo agarre la filosofía está bien, pero no, no fue. Los políticos de acuerdo. Yo creo que en ese aspecto, no sé si es la literatura peruana, pero se está cayendo en ese tema. Yo llamo en ese aspecto la reflexión de que no perdamos la libertad de crear. Yo no hago libros, por ejemplo, cuando escribí El hijo del jefe, yo no pensé que iba a ser para inicial, primaria, secundaria o de la universidad. Nunca. Pero ahora están dirigidos, ¿sí? Para que lean los chicos, dice. No, que estén en su plan lector. ¿Plan lector? Así no es.
que salga de manera natural en la historia, perfecto, perfecto. Una vez hablé con Ricardo Virue sobre ese tema. Ricardo, que es un buen escritor, tiene unas 50 libros, títulos, y él decía que le salía de manera natural escribir sobre él. No estaba destinado a que se lea solamente en primaria, inicial, no. Que lo lea quien pueda leerlo, decía, ¿no? Y dice hasta ahora. Ricardo es un buen amigo, un buen libro, buenos libros tiene. Yo he leído, por ejemplo, Las Guerras Secretas, y que me digan que Las Guerras Secretas que se lea solamente en secundaria. No. Las Guerras Secretas se puede leer en cualquier nivel de educación básica, en la universidad inclusive. Pero bueno, estamos atados a esas conjeturas por las leyes, por las cuestiones políticas, culturales. La Amazonía está cambiando respecto a cómo crear la literatura. Y como le digo, hay nuevas voces. Y esas voces son de jóvenes, hay jóvenes, nuevas poesías, ¿no? De un orden que tal vez yo no lo entienda, pero lo hacen y hay que aplaudirles porque es una creación. Una creación literaria merece tiempo y también de alguna forma, una mirada y un respeto. Eso es Jorge. Importante lo que dices también con relación al plan lector promedio de la lectura, pero a su vez también trae algunos peligros cuando el escritor se supedita de pronto a esa lógica mercantil, ¿no? Sí, sí. La infantil juvenil es complejísima, no son de contar historias de niños o para niños, ¿no? Es súper, súper, súper compleja. Sí. De Así acuerdo, de acuerdo. señalas. Y quería tomar un poco, cuando mencionaste a Walter Pérez Mesa, yo recuerdo su libro No se juega con ayahuasca, creo que es más o menos Ah, reciente. no. Y me lleva a hacerte una pregunta, porque hay una tradición, digamos, longeva del tema de la ayahuasca en la literatura, ¿no? Calvo, las cartas del Yagué de Barros, de pronto. Eh, pero hay también un conjunto de libros sobre ayahuasca de la literatura escrito por autores amazónicos, ¿cierto? Eh, Sí. Quizá nos podrías comentar un poco sobre el tema de la ayahuasca, cómo se ha tratado en general en la literatura amazónica, más allá de los clásicos, sino recientemente. Sí. Y te cuento, Jorge, yo creo en la ayahuasca. Yo creo. La ayahuasca es una planta que ha vivido miles de años. Y se dice que esa planta tiene ojos y oídos. Es decir, que a través de lo que llegan a esa planta, las aves que llegan y se van, son sus ojos por los aires. Por la tierra, todos los animales que llegan ahí son sus más sentidos, ¿no? Los sentidos que lleva. Por sus raíces, todos los ríos son de su dominio. Si bajo ese principio la ayahuasca es la madre de todos los seres, entonces cuando tomas su bebida, ves todo lo que viene y lo que va a suceder. Yo hace tiempo que no tomo ayahuasca, muchísimo. Le tengo un gran respeto. Eh, Han escrito, eh, Walter Pérez ha escrito sobre la ayahuasca, Wilmer Cárdenas sobre libélula rumorosas de la noche, el autor también ha escrito algo sobre la ayahuasca. Los 1000 ojos de la ayahuasca, ya me acordé. Y alguien que ha escrito de manera seria sobre la ayahuasca es Pedro Favarón, muy riguroso con toda la ayahuasca. Además que él es eh, no sé si es un médico que realmente
trata a las personas con la ayahuasca. Pero es buen amigo, un señor, escritor, literato, todo. Y yo puedo hablarlo así porque él fue director de la unidad de investigación de la facultad. Yo lo invité acá en la UNO. Entonces no falto a nada, ¿no? No falto. Y sobre la ayahuasca, ha vuelto a escribir Walter Pérez Mesa. Y Walter ha tomado la ayahuasca también. Como te digo, es una cosa seria, ¿no? Una planta que puede predecir y te puede ver el pasado también. Pero en las historias que cuentan sobre la ayahuasca, yo creo que no reflejan la realidad de ella. Se cuenta con cierto temor, creo que con respeto, pero no se cuenta mucho de detalle. Cuando yo leo un libro sobre la ayahuasca, un cuento sobre eso, no, porque yo he tomado la ayahuasca también. No se cuenta en la realidad todo lo que pasa, ¿no?, con la ayahuasca. Es una planta que yo sé por los científicos que cura muchas enfermedades, eh, también emocionales, ¿no?, físicas y emocionales, biológicas y emocionales, cura. Aquí se desarrollan sesiones de la ayahuasca, se desarrollan cada evento, una ayahuasca, hacen como una especie de turismo, de atracción, ¿no?, que no se toma en serio. Y eso debería tomarse en serio. Debería ser. Y he visto también que los que lo hacen, o sea, comercializan con la ayahuasca. Lo venden como si fuera cualquier mercancía. Y hace daño. Pero hay gente que se dedica solamente a eso. Es decir, hace tratamientos sobre diferentes enfermedades. Pero tienes que encontrar al mejor. Aquí le dicen chamán, no sé cómo le llamarán en otro lugar. Chamán. El chamán es el que dieta. Es decir, no consume limón, no consume ají, no hace sexo, no consume sal. Es un tipo pulcro. Y solamente aquellos chamanes que hacen eso, esa dieta especial, son los que pueden curar. En la Amazonía es bien difícil porque cae en una de las cuatro, principalmente el sexo. Pero realmente la chamanería así, de amazónica, si realmente quieren vivir de la ayahuasca, curar con la ayahuasca, tiene que hacer esa excepción. Si no, no lo hace. Es bien difícil, bien difícil. Y yo lo digo con propiedad, no estoy engañando, lo estoy diciendo con propiedad porque le conozco. Soy un estudioso sobre esos temas, aunque no me he adentrado mucho. Lo digo porque... Así es, Jorge. Es verdad. Para cerrar la entrevista quiero hacer dos consultas. Vamos con la primera. Tú eres director de la revista Colpa, Sí. Una revista que se encuentra en línea, ¿cierto? De parte de las investigaciones que realiza la universidad y que tiene proyección no solamente nacional, sino internacional. Quisiera que nos comentaras un poco tu experiencia al frente de la revista. Sí, Jorge. Gracias. Esa es una pregunta muy interesante, Jorge. Yo he sido nivel 3 de los registros nacionales de ciencia y tecnología, Carlos Monge, siendo, como muchos dicen, siendo un profesor, ¿no? Pero sí, he sido nivel 3. No he renovado esa licencia, pero lo voy a hacer
en mi año sabático, que empieza en enero del 2025 hasta diciembre. Va a ser mi año sabático. Me voy a dedicar solamente a la investigación. La revista Colpa está indexada en 3 bases de datos electrónica y es de educación y de literatura. O sea, todas las colegas que quieran publicar en la revista está en una base de datos primigenia. No está en Scopus, que es lo que pide el sistema, tampoco está en Cielo, pero es una revista catalogada a nivel internacional como una mujer porque publican de México, de Colombia, de Brasil. Ahí está. Solamente les interesa publicar ahí. Esta revista, con el doctor Gómez Landeo, la mantenemos con nuestros propios recursos. No hemos acudido a ninguna empresa. Sin embargo, creo que va a ser afiliada ahora, este mes que viene, al Instituto Bilingüe de Yarinacocha. Ahí tenemos. Y después a la base de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales y posteriormente a la UNIA. Ese es el proyecto de este año que tenemos con la revista. Pero desde ya ha aceptado el bilingüe de Yarinacocha, en la cual nosotros hemos sido profesores muchos años ahí. El actual director ha manifestado su deseo de que esta revista tenga un porcentaje de publicaciones de los profesores del Instituto Bilingüe. Y nosotros le hemos dicho que sí, está bien. Actualmente, como le digo, está indexada en 3 bases de datos y también ya viene su publicación en octubre. Lo que desean publicar, envían al correo electrónico de Colpa Editores y se evalúa, se le envía una respuesta, si está aprobada o no, y luego la publicación y se le da una constancia de que está en vigencia la publicación. Estamos tomando todos los réditos nacionales. Claro, no es como San Marcos. San Marcos tiene años, muchos años que nosotros estamos empezando con una revista electrónica, pero la revista impresa, mi querido Jorge, en esa revista, que es muy particular, y fue bautizada por Osvaldo Reynoso, tiene una parte que es creaciones, o sea, tanto en narrativa como en poesía. O sea, se puede enviar un capítulo de una novela, de un cuento, una parte, un fragmento, o de una poesía. Luego viene La pluma en mi mano, que es un ensayo. Pueden enviar ensayos de no más de 5 páginas, se publica. También investigaciones pedagógicas, pues se pueden enviar todas las investigaciones que deseen y se publica como artículo en este impreso. Y a la vez tenemos un espacio de todas las actividades que hace Colpa, ¿no? Pero lo importante para todos los seguidores que tiene Colpa, porque fue creada justamente en Huampaní, fue un 17 de junio del año 2008, ahí en Huampaní, con una serie de intelectuales como López Marrufo, Liliana Armas, Ángel Gómez, Eliseo Pacheco y en persona, ¿no? Ahí fue creada. Un momento así difícil para el país. Y guardamos ese respeto para todas las creaciones. Es decir, en octubre sale la versión impresa de Colpa, después de muchos años, ¿no? Éramos líderes, ya nos ganó Iquitos con Manuel Martí Corena Quintanilla, que tiene 15 ediciones de su revista Iquitos, 15. Justamente el último viaje que estuve en Iquitos me entregó toda su colección. 15 nos superó. Y es más reciente que la revista Colpa. Pero bueno, esa es la lucha de las publicaciones, porque lo hacemos con nuestros propios recursos. No pedimos nada a nadie en realidad.
Colpa es una revista académica, una revista de investigación, tanto la digital como la impresa. Le tenemos mucho respeto y mucho cariño a la revista. Así es, Jorge. Ahora, para continuar y para cerrar, una pregunta doble, ¿no? Y es, nos gustaría saber qué estás escribiendo de ficción, ¿no? Contemporáneamente, o que estás ahorita escribiendo o que piensas publicar próximamente, y en qué proyecto de investigación estás abocado también, que imagino también te va a llevar, pues, como señalas bien, al año sabático del Sí, minero. sí, sí. Merece tu pregunta dos respuestas. La primera, sí, sobre mi narrativa. Estoy terminando una novela que se llama Sala de Meditación. Es el título aproximado. Sala de meditación y muchas cosas que pasan en Cayali. Necesito tiempo para terminarlo. La segunda, justamente Ángel va a viajar el día lunes. Con él hemos hecho un grupo de investigación. La tradición oral del Alto Cayali. Esa es nuestra investigación que tenemos, o sea, la tradición oral del pueblo Chipío Conigua. Y necesitamos tiempo, lo que nos falta es tiempo, realmente. Pero ya está, ya hemos empezado y como lo has manifestado hace un rato, la estructura formal de la poesía, de la narrativa de los pueblos originarios no tiene nada que ver con la estructura occidental. Yo recuerdo una exposición de, de Pedro Favarón. Cuando cantaba una canción de la ayahuasca, él decía que era una poesía. Todo el mundo se quedaba mirando así, ¿cómo es una poesía? Es una poesía. Sus cantos son poéticos. Con esa poesía se sana a la gente. ¿Qué puede ser? Pero uno después reflexionando dice, oye, sí, tiene razón. Es verdad. Los cantos de la ayahuasca son poéticos. Solo que uno no entiende la lengua. Él sí lo entiende. Y lo que queremos con este estudio es demostrar que la tradición oral del pueblo Shipibo existe todavía en el Alto Cayali. Puede ser de diferentes maneras. Puede ser en poesía o puede ser en narrativa. Tal vez estemos equivocados, no lo sé. La investigación lo debe demostrar. Lo debe demostrar. Así es, Jorge. Bien, Abraham, tenemos un par de comentarios, por favor, André. Ya. Niel Palomino nos dice, saludos desde Cusco al maestro universitario y gran narrador Abraham Guamán. Ciertamente La oscuridad anterior es una novela muy buena, con lo que coincido con Niel, y acaba de anunciar una próxima novela, así que doble alegría también, Abraham. André, Un saludo muy fuerte, Daniel. Un saludo muy desde fuerte Cusco. a quien yo conozco personalmente. Y también A un Víctor Villegas. comentario, sí, de Puno. Saludos desde la ciudad de Titicaca. Excelente programa. Saludos al escritor Abraham Guamán y a mi persona. Gracias por los comentarios. Bien, ha sido una muy nutritiva charla con Abraham. Hemos conocido su obra escritural, sus investigaciones sobre literatura masónica, su postura como investigador, que me parece
una postura que respeta al otro, ¿no? Y estamos quizá acostumbrados en la academia a fagocitar, ¿no? Y no a comunicarnos o a simular comunicaciones para finalmente apropiarnos de aquello que no nos pertenece y lo que siempre debe primar es la comunicación horizontal, ¿no? Abraham, para despedirnos, tus palabras finales. No, Jorge, agradecerte y realmente estos espacios que brindas tú a través de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, del cual he estudiado una maestría, ¿no?, en docencia y educación superior, me agrada muchísimo y creo que es una forma de hacer patria, ¿no?, de querer la literatura también, de fomentar los espacios a lugares que no está conocido en la ciudad, en el país. Eh, realmente, a mí personalmente me agrada, me satisface haber compartido contigo estos momentos de literatura, de narrativa y de experiencia vital. Y recordar a grandes maestros también. Eh, Continúa con esa línea. Yo creo que muchas personas van a estar contigo también en cualquier momento, en cualquier oportunidad, apoyando tu programa. Un saludo cordial a todos los organizadores, al maestro que tiene todo el programa que dirige, ¿no? También un abrazo fuerte. Gracias por tus palabras, estimado Abraham, nos reconfortan y nos llevan a seguir con el proyecto. El aprecio es mutuo y la complacencia por esta Un abrazo sesión fuerte. que nos has dedicado. También un abrazo a todos los que se han conectado. Nos veremos pronto, en 2 semanas, para el siguiente Espera en programa. Pucal. También, iremos por allá también prontamente. Gracias, adiós, nos vemos prontamente con todos también. Hasta luego.